todos. En verdad, cuando conocemos al Señor, no cuando lo conocemos históricamente, porque tal vez desde niños conocemos al Señor en cuanto a su historia, pero cuando tenemos un encuentro con Él y Él nace en nuestros corazones, hasta que tenemos un encuentro con Él, Él nace en Belén, ¿sí? Lo tenemos en Navidad, pero cuando tenemos un encuentro con Él, Él nace en nuestros corazones. Y dice la palabra que cuando estamos en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y eso es la libertad que encontramos en Cristo. La libertad de la historia, del pasado, de los errores, de los fracasos. Que en lo natural pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero lo espiritual nos separan de Dios, porque de eso se trata, ¿sí? No se trata de ser personas que siguen una religión o que tienen un determinado dogma. Se trata de que Cristo nos haga nueva criatura, de nacer de nuevo, de empezar una nueva historia. Amén. Y la libertad para poderlo hacer la recibimos de Él. Entonces, si cuando cantamos al Señor y le decimos que somos libres en su presencia, es una verdad, pero es una verdad que tenemos que mantener, ¿sí? Porque tenemos la tendencia a atarnos con cuestiones que no nos hacen bien y que nos esclavizan, ¿sí? Hábitos, pensamientos, formas, pero en Cristo somos libres, y en esa libertad vamos a meditar en su palabra en esta mañana. Amén. Invito que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Vamos a buscar allí en otros versículos el consejo del Señor para nuestras vidas en este día. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta mañana una vez más te agradecemos, Señor, porque tenemos este día apartado para ti, Señor. Después de que resucitaste, los hermanos comenzaron a reunirse el primer día de la semana, no el séptimo, el primero. De alguna manera celebrando tu resurrección, tu obrar, el inicio de una nueva era, de un nuevo pacto, Señor. Y por eso te damos gracias, porque hoy, aún con el transcurso de los años, podemos seguir celebrando de esa manera y podemos recordar tu sacrificio como tú lo expresaste a los discípulos. Haced esto en memoria de mí. Y vamos a celebrar en esta mañana, Señor, ese sacrificio, esa muerte, porque tu muerte representa nuestra victoria, nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra vida eterna, una nueva temporada para cada uno de nosotros. Por eso estamos agradecidos, Señor, y también gracias por oír nuestros cánticos, Señor. Lo queremos expresar en espíritu y en verdad. Queremos agradarte de adentro hacia afuera, Señor, porque tú no miras lo externo. Es importante, pero lo que miras es nuestro corazón.
Por eso, Señor, anhelamos que en esta mañana nuestra adoración haya subido a tu trono como algo grato, que tú te hayas regocijado en cada una de nuestras vidas. Y ahora, Señor, disponemos nuestros corazones para oír el consejo de tu palabra. Te rogamos, Señor, que, como decía tu Hijo, tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones a través de la palabra, y seas tú, Señor, dirigiendo mis pensamientos y aún, Señor, mis palabras, para que pueda expresar lo que tú quieres en este día. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hay una frase de un poeta español, Antonio Machado, la he escuchado por ahí, porque cuando le diga la frase se va a acordar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, este escritor usa esta palabra, parece que con frecuencia, y se refiere al transcurso de la vida y cómo vamos, en función de las decisiones que tomamos, vamos tomando diferentes direcciones, ¿sí? Porque en verdad nuestra vida está en cierta manera edificada sobre decisiones que vamos tomando. Al principio son pocas, porque cuando somos niños la mayoría de las decisiones importantes van pasando por nuestros padres, pero a medida que entramos en determinadas edades vamos tomando decisiones, y esas son las que finalmente nos direccionan al destino que vamos a tener en la vida. La palabra camino aquí en el libro de Proverbios, recordemos que Proverbios está escrito de un padre hacia un hijo, son consejos, pero cada uno de estos consejos reflejan verdades que son importantes para nuestra vida, ¿sí? Y que tienen una correspondencia con el resto de la escritura, con el resto de la Biblia. Camino en el hebreo es derek, ¿sí? Y significa propiamente un sendero, una vía pública. En algunos lugares, cuando lo encontramos en la Biblia, es así; en otros lados denota distancia, ¿sí? Cuando dice camino de 3 días, ¿sí? Una distancia está hablando. También habla de acción o efecto de viajar. Y José iba camino, o Abraham iba camino, estaba viajando. Pero también, hermanos, habla de la forma de conducirse y de comportarse en la vida. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de camino, mayormente en el libro de Proverbios se refiere a nuestra forma de conducirnos en la vida, nuestra forma de decidir, nuestra forma de caminar, de andar, de movernos, ¿sí? Y lo que el libro de Proverbios nos refleja es el principio que es esto: el padre Salomón hacia su hijo, probablemente Roboam, es: tenés que hacerte responsable, tenés que ser responsable del camino, de la dirección que tomás en la vida. Ese es el mensaje en relación a nuestro andar, a nuestro caminar, a nuestro estilo de vida que nos da Proverbios. Por eso aquí dice: el corazón del hombre piensa su camino. Corazón, ¿qué es lo que se refiere? Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones, ¿no? Entonces, todo ese conjunto que hace nuestra persona determina, piensa el camino. Pero no siempre, evidentemente, ese caminar, ese andar, esas decisiones que tomamos en nuestra vida están de acuerdo con la voluntad o el propósito de Dios. Por eso dice que Jehová endereza sus pasos. Tenemos una tendencia, nuestra antigua naturaleza, antes de nacer de nuevo,
nuestra antigua naturaleza con la cual seguimos luchando, la Biblia en el Nuevo Testamento le llama carne, tiene una tendencia a desviarse un poco del camino. Dice en el Nuevo Testamento el Señor Jesús hablaba que hay dos caminos, ¿sí? Siempre Dios, no hay grises en Dios, no hay términos medios. O es blanco o es negro. Cuesta en este tiempo hablar de esto. Sí. O es el camino ancho o es el camino angosto. O es cielo o es infierno. O es bien o es mal. ¿Sí? Entonces, Jesús decía, bueno, que hay un camino estrecho y que nos cuesta caminar por él, y hay un camino ancho. Y hay veces que aún los hijos de Dios como que queremos ir con un pie en el camino correcto y con el otro pie en el otro, ¿sí? Y no es posible eso. Y por eso en esta mañana el Señor nos va a hablar de responsabilidad. Vamos a Proverbios 4:26, ahí cerquita, donde nos da un consejo. Por eso le decía yo que tenemos que ser responsables. Dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Esa es la demanda, ¿sí? Examina, considera bien, ten presente, sé prudente, sé sabio. ¿Qué es lo que decidís? ¿Cómo andás? ¿Cómo te conducís en la vida? Y para que camines rectamente. Rectitud significa caminar de acuerdo a la verdad de Dios, que de ninguna manera es algo malo, sino que es algo bueno. Nos han bombardeado con un mensaje de decir que Dios no quiere, Dios es aburrido, Dios es opresor y tantas cosas. No es así. Si la humanidad hubiera obedecido al Señor, las cosas serían totalmente diferentes en relación a la misma sociedad, a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, responsabilidad, dice la palabra responsabilidad, viene de una palabra en latín, pero que habla de responder, viene del verbo responder. O sea, una persona responsable es alguien que responde, que da razones acerca de algo. Y de eso, hermanos, Dios nos va a hablar esta mañana de una forma sencilla. Tenemos que tener presente que nuestro caminar, nuestro andar, nuestra forma de vivir, nuestras decisiones tienen consecuencias en la vida. Y Dios nos va a recordar en esta mañana que debemos ser prudentes y debemos ser responsables en cuanto a nuestra forma de vivir. ¿Está bien? ¿Sabe que estaba preparando otro tema? Íbamos a hablar de inteligencia artificial, fíjense. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pero ya les voy a hablar de eso. Pero haciendo uso de la inteligencia artificial, un chatbot, ¿no? Aunque usted no ve qué está diciendo, pero son cosas que se vienen fuertes, ¿no? Puse consecuencia o algo referido a la falta de responsabilidad en la Argentina, y el robot empieza en todos los ámbitos donde, con toda la información que hay y que recopila en segundos, empieza a hablar de las consecuencias de la falta de responsabilidad en nuestra nación. No vamos a hablar de otras naciones, sí de nuestra nación, en todos los órdenes de nuestra nación. Porque la nación son las personas, ¿sí? La tierra es una tierra bendita, donde tenemos todos los climas, donde tenemos, bueno, ahora viene una sequía muy grande, pero una tierra que produce con abundancia. Sin embargo, hermanos, es notable la falta de responsabilidad de gente que se haga cargo, de gente que diga: sí,
me equivoqué, erré, tomé una mala decisión. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre encontramos una justificación y nos cuesta hacernos responsables y dar razón y decir sí. Cuando hablamos de esto pensamos pensamos en los gobiernos, los políticos, nunca dan razón, siempre la culpa la tiene otro, siempre es así, hermano. Pero en todos los ámbitos, ejecutivo, legislativo, judicial, salud, educación, terminamos en la familia, terminamos en los matrimonios, y ahí también cuesta ser responsable. ¿Sí o no? Entonces Dios nos habla de que debemos tener cuidado, considerar bien cómo estamos caminando. Hablamos desde un niño que va al colegio, un jovencito que va a la secundaria, un joven que va a la universidad, alguien que trabaja, un padre, una madre, un esposo, una esposa. Responsabilidad. La necesidad que tenemos de responder, de dar razones. Y entonces, Proverbios, no vamos a leer todos los versículos porque hay más de 60 versículos que hablan de caminar, pero nos da a entender que hay una forma sabia de caminar y una forma negligente, sin prestar atención, sin examinar, sin considerar bien, como leíamos recién ahí en el Proverbios 4. Vamos a Proverbios 16:2. Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, porque lo que yo hago siempre está bien. Ese es el mensaje que nos da: lo que yo hago siempre está bien. El error está en el otro. Yo ando mal en la materia porque el profesor es malo. Ya desde chico empezamos. No, porque es aburrido, porque no me explica bien, porque me mira feo, porque no me gusta, porque me cuesta. Y si no hay alguien, hermano, que le diga a ese niño, no, usted tiene que ser responsable, sea como sea el profesor. Ya hay cientos de personas que han pasado por profesores que no han sido buenos, etcétera, etcétera, pero usted tiene que hacerse responsable, usted tiene que estudiar, usted tiene que saber, tiene que aprender. No es una nota, usted tiene que saber. ¿Sí? Ese tipo de responsabilidad es la que Dios nos habla. Ese tipo de responsabilidad es la que la palabra de Dios habla, porque todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, y desde niño ya empezamos que no, que es el hermano. Yo tenía 2 hermanos, fue Silvana, fue la Ivana, ¿sí? Siempre, y no, acá dice, claro, todos nosotros consideramos que lo que nosotros hacemos está bien, pero quien pesa los espíritus, quien sabe las motivaciones y quien entiende lo que está bien, no entiende, sino que es quien tiene la justicia, la capacidad de determinar lo que es bueno y lo que es malo, es Dios. Y por eso, hermanos, la importancia que tenemos, que tiene de que nos hagamos responsables, o que seamos responsables de nuestras decisiones, de nuestra manera de andar, de nuestra manera de conducirnos en la vida, porque es algo que Dios nos está demandando. El versículo 25 de Proverbios 16 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué?
Porque como leíamos al principio, el hombre, el ser humano, piensa y lo que considera que lo que piensa está bien siempre, su camino, y a veces que no le deja al Señor que enderece sus pasos. Y el problema es que, dice el profeta Jeremías, que el corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso, y no es solamente engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? No podemos confiar. Ven que hay un dicho que dice por ahí, bueno, todos tenemos aprendemos de nuestros errores. Hay que aprender de los errores, y en cierta medida a veces sucede esto, pero hermano, si tenemos un Dios que nos da parámetros para guiarnos, que nos da consejos en su palabra, que nos habla de verdades, de principios que funcionan, no podemos estar probando y errando. Por eso Él dice, se puede caminar un camino recto. Por ahí podemos tener ciertas desviaciones, pero podemos volvernos si le entregamos a Él. Por eso es que dice, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es muerte. Y muerte, hermano, está relacionado solamente con la muerte física, sino con la muerte espiritual, la separación de Dios, que nos incomunican con Dios, que cortan una comunión, una relación correcta con el Señor. Entonces, por eso es que tenemos que siempre ir a la palabra. Tenemos que tener la Biblia, hermanos, no como un libro más, sino como la palabra de Dios revelada, donde nos va a indicar cómo debemos caminar. Proverbios, ahí 16:3, hay una clave: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces tiene que haber en nuestro corazón la humildad de decir, Señor, te entrego a vos la autoridad, reconozco que vos sos mejor, sabés más, ves mucho más allá que yo, guíame. Encomendar es justamente eso, es poner en sus manos, ponernos delante de Dios antes de emprender un viaje. Veo que a veces tenemos el mal hábito de decir, Señor, tomamos una decisión y ya cuando estamos en el medio de la decisión, Señor, ahora, ¿cómo sigo? Lo que dice acá es, antes de emprender una decisión, un viaje, un caminar, un andar, una actitud, Señor, ¿es correcto? ¿Te agrada? Y ahí es cuando dice, tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué? Porque Dios está interesado, hermano, como un padre amoroso, de que no erremos. Si un padre pudo escribir 31 capítulos, o un montón de enseñanzas, de consejos para un hijo, ¿cuánto más Dios? Que no quiere que erremos, que no quiere que fallemos ni que fracasemos. ¿Habrá algún padre acá que quiere que su hijo fracase? Ninguno. Bueno, Dios tampoco. Entonces nos dice, tenés que hacerte responsable de tu manera de caminar, y para eso tenés que encomendarme a mí. Proverbios 16 y 17, hay un montón de versículos, vamos a leer algunos nada más. 16 y 17, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. O sea, una forma sabia de caminar es apartándome de lo que me hace mal. Un pastor una vez le decía a alguien que había tenido problemas de alcoholismo, bueno, si vos tenés problemas con el alcohol, no te vayas a tomar una gaseosa a un bar. ¿Sí? Si yo sé que con una amistad hago cosas que no tengo que hacer, hablo cosas que no tengo que hablar, trata de evitarla. Eso es lo que está haciendo. El camino de los rectos se aparta del mal. Si yo sé que hay algo en lo que soy un poco más débil, soy un poco más propenso a fallar, a equivocarme, bueno, debo tratar de evitar estar en una situación así, en un lugar, con una compañía, o en una forma en la que yo pueda fallar y errar.
Eso es parte de lo que es ser sabio en la manera de caminar. Bueno, te invito a que usted siga leyendo el proverbio, todos los consejos que hay, pero la clave es la responsabilidad. Quedémonos con el concepto. Responsabilidad, capacidad de responder, de dar razones. Y vamos a ir para ahí ya en la última parte. Hay un contraste entre la responsabilidad y la culpabilidad. Esto que le hablaba recién de que tenemos la tendencia de culpar. Vamos a ver un ejemplo de un hombre responsable y de un hombre irresponsable. El responsable, Josué 24, 14 y 15. Josué 24, 14 y 15. Nos encontramos con el pueblo de Israel, ya habían salido de Egipto, ya habían estado 40 años en el desierto, ya habían cruzado el Jordán, ahora tenía que poseer la tierra que Dios les prometió. Como líder, Josué, mire lo que les dice al pueblo: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Acá vemos, hermanos, a un hombre que se hace responsable, a un hombre que no dice: bueno, todos tienen dioses, todos hacen esto, no me interesa a mí lo que van a hacer ustedes, les aconsejo que vivan íntegramente y que sirvan a Dios y que dejen de lado sus dioses. Ahora, no sé lo que van a hacer, pero lo que respecta a mí y a mi familia, vamos a hacer lo correcto. Amén. Un hombre que se hace responsable. Un hombre que no dijo: culpa de usted, culpa de todos los parientes de usted, los padres de usted que murieron en el desierto por desobedientes, por no creerle a Dios, he tenido que andar 40 años en un desierto. Se podría haber justificado. Culpa de Moisés que hizo esto, culpa de Aarón que hizo aquello, culpa de... No. Hasta acá llegamos, hemos cruzado el río, estamos en la tierra que tenemos que poseer. Ahora, ustedes tienen que decidir. Yo voy a decidir lo que es correcto. Voy a servir al Señor. Amén. Un hombre que se hace responsable de sí mismo y de su familia. Vamos a ver uno irresponsable. Génesis 3, 11 y 12. ¿Cómo se llama este? Adán. Adán dice, Génesis 3, 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Se acuerdan que el hombre que después que pecó, tuvo temor, se escondió del Señor, se taparon con unas hojas, con Eva? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, ¿qué le respondió? Sí, Señor, me dijiste que no tenía que comer y lo mismo le hice. Me equivoqué, respondo, me hago responsable. ¿Fue así? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se ve el contraste entre responsabilidad y culpabilidad? Eso, hermano, está innato en el ser humano. Siempre ha sido así y va a ser así. Desde el principio. Interesante ver ahí, no vamos a hablar de esto, pero Dios no busca culpable, Dios busca responsable. La primera que comió fue Eva y todo, pero el responsable era Adán. Dios busca el responsable.
Entonces, hermanos, por eso es que debemos tomar responsabilidad en nuestras vidas. Estamos hablando no solamente en términos de lo que significa nuestro servicio al Señor, en la vida, nuestra manera de conducirnos en la vida, en el colegio, en la fábrica, en la oficina, en el taller, en el barrio, mientras viajamos, etcétera, etcétera. Tenemos que, Dios busca gente responsable que dé razones. Hay un versículo que está hay varios, ¿no? Pero que está en el libro de Romanos, donde nos habla el Señor que finalmente le vamos a tener que dar cuentas a Él. Amén. Y ahí cuando tenemos que darle cuenta a Él, no hay forma de escapar a nuestra responsabilidad. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Cuenta de quién? De sí. No cuenta y sí, tuve mala influencia y me dijeron esto y me sugirieron aquello. No. Yo te he dado todas las herramientas para que vos camines el camino correcto. Tendrías que haberme encomendado a mí, tendrías que haber sido más humilde. Tendrías que haber confiado no tanto en tu corazón, sino en mí. Digo que tenés que hacer lo que te dice tu corazón. Y la Biblia dice, no, tenés que tener cuidado con el corazón. Guarda, sobre todo toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, hermanos, tenemos que ser responsables. Responsables como sociedad, responsables como esposos, responsables como esposas, responsables como padres, responsables como hijos, responsables como estudiantes. Y saben que acá hay cosas que no se ven en otros países. La educación pública, universidades públicas. Y hay que ser responsable, hermano. ¿Por qué? Porque hay toda un sistema de aportes para que podamos estudiar, para que los chicos estudien, aprendan a leer bien, aprendan a interpretar textos, etcétera, etcétera, para que tengan una carrera, una profesión. Hay que ser responsables. Amén. Tenemos que enseñar a ser responsables para que cuando esos chicos sean matrimonio, sean responsables del matrimonio. No que el hombre esté dependiendo que la mujer lo esté empujando, ni viceversa. Y que cuando vengan los niños también podamos ser responsables sobre ellos. Alguien dice, muchas veces estamos tan involucrados, enfocados en dejarle un buen futuro a los hijos, que nos olvidamos de dejar buenos hijos para el futuro, ¿sí? Responsables. Entonces, hermanos, qué importante que en este tiempo podamos hacernos responsables. Hay un montón, el camino, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, hay 7 yo soy el pan de vida, yo soy la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, pero dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Colosenses 2:6 dice que debemos caminar, andar en Él. ¿Qué significa andar en Él? Que debemos imitar su forma de caminar. Él, hermanos,
vino al mundo, se hizo hombre y siempre dependió de la dirección del Padre en todas las cosas, en todas sus decisiones. Y andar en Él es como seguir sus pisadas. Es como decir, si Él lo hizo, yo lo puedo hacer, porque dice la Biblia que en Él soy más que vencedor. No es en mi fuerza, no es en mi capacidad, no es en mi intelecto, no es en mis argumentos, es porque Él me ayuda. Entonces tiene que estar la determinación en nuestro corazón, hermanos, de caminar en forma correcta, de conducirnos en forma correcta. Entonces, esposos responsables que pueden decir como Josué, yo no sé qué hacen los demás, yo no voy a hacer lo que hace la mayoría, yo me voy a hacer responsable de la vida de mi esposa, de su vida espiritual, de su vida emocional, en lo que respecta, ¿cierto? No podemos hacer, no somos Dios, pero sí responsables, porque un día el esposo asumió una responsabilidad delante de Dios y hizo un pacto, ¿sí? En la buena y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, cuando está flaquita y cuando está gorda, ¿sí? Es así. Pero también hombres que sean responsables de los hijos, que no deleguen tanto. Anda a preguntar a tu mamá, decir a tu mamá, y viceversa, ¿no? Responsable. Hay que estar de acuerdo, pero con sabiduría. Dios ha dejado pautas para poderlo hacer. Hijos responsables. No quiero ir a la escuela, no me gusta, es feo. Mire, si hay alguien que luchó con eso, fui yo. En el jardín apenas la dejaba de ver a mi mamá. Los primeros días, hermano, era llanto y soñaba que mi mamá se iba. Y era un trauma, pero nunca me dejaron de llevar. Usted se queda acá. Usted tiene que estar acá. Usted tiene que aprender. Me han pedido que estudie la poesía y no me sale. Usted tiene que... No puedo, quiero ver los dibujitos, quiero jugar a la pelota. Usted tiene que aprender la poesía y la va a aprender. Pero que no me sale la F. Yo tengo apellido con F. No me salía la F cursiva minúscula. Veo que tiene un rulito ahí. Lo que me costó hacer la F. Todavía me acuerdo, hermano. Usted sí va a poder hacer la F y va a hacerlo. Responsabilidad. Usted tiene que ir, usted tiene que llegar temprano, usted tiene que estudiar, usted tiene que aprenderse las tablas, usted tiene que llevar el cuaderno al día, usted tiene que ser prolijo, usted tiene que ser respetuoso. Usted, hermano, eso es responsabilidad. Y hay que ser responsable, hermano, porque vivimos en un tiempo en lo que todos son derechos. ¿Y cuándo la responsabilidad? ¿Cuándo la responsabilidad? El niño tiene derecho a estudiar, bueno, que estudie. ¿Sí? Estamos hablando de los niños, hermanos, ¿por qué? Porque ahora van a empezar las clases. Entonces, usted tiene que prepararse. Y ya no es opcional, porque el futuro, hermano, está en la educación. A pesar de que acá nosotros vamos a contramano de... La educación es el futuro. Acá estamos siempre pensando para atrás y vivimos con una mentalidad de 70 años atrás. Que la izquierda, que la derecha, en vez de pensar en el futuro, vamos a formar una generación responsable. Tenemos todos los elementos. Bueno, no podemos manejar un país, pero sí podemos manejar nuestra familia, como Josué. Yo en mi casa vamos a hacer lo correcto, vamos a caminar de manera correcta. Y aún en las cosas del Señor, hermano, me voy a hacer responsable de mi vida espiritual. Me voy a hacer responsable de la vida espiritual de mi familia.
Me voy a hacer responsable de mi servicio al Señor. ¿Cómo estamos caminando en nuestro servicio al Señor? A veces se sirve al Señor como si estuviéramos en una fábrica, como si... No, hermano, Él es sobre todo. Él merece lo mejor de nuestra vida. Amén. Él nos comprende, se pone en nuestro lugar, por eso es misericordioso, derrama su gracia, hermano, pero Él merece que usted y yo seamos gente responsable y que respondamos a su llamado con responsabilidad, que respondamos y caminemos en la forma correcta. Amén. La buena noticia, hermano, es que cada vez que usted y yo nos determinamos a caminar de esta manera, nos va a ir bien, a pesar de que por ahí parezca cuesta arriba. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, decía el salmista, porque tú estarás conmigo. Dios, hermano, se encargará de caminar a nuestro lado, de sostenernos en la incomodidad, en la lucha, en la enfermedad, en la prueba, en la escasez. Él va a estar a nuestro lado. Amén. Diferente es cuando tomamos nuestro camino y empezamos a la prueba y error y emparchamos acá. Y siempre, hermano, hay un versículo que habla que el camino del perezoso es como un cerco de espinos, ¿sí? Está plagado, es como todo es malos ratos. ¿Por qué? Porque es perezoso para tomar las decisiones correctas, negligente. Pero que Dios, hermano, levante en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas, gente responsable, gente que en el trabajo, en el colegio, en donde estemos, hermano, podamos ser vistos como la gente. Este hombre es responsable. Este hombre, esta mujer, cuando dice sí, si te dijo que va a venir, va a venir. Llueve, tiemble, va a estar. Si te dijo que va a hacer esto, lo va a hacer, porque da razones, responde. Y si se equivoca, como nos podemos equivocar, va a hacerse responsable. No le va a culpar a los demás. Sí, que el gobierno, que el colectivo, no, va a dar razón. Amén. Que Dios nos ayude en este tiempo, hermanos, y que podamos ser gente que responde. Porque un día le vamos a tener que dar razones al Señor. Amén. Y ahí no hay argumentos de culpabilidad, solamente de responsabilidad. Entonces, si hoy nos determinamos a caminar con responsabilidad, a hacernos cargo y responsables de nuestra vida espiritual, de todo lo que Dios nos ha dado para administrar, será, hermanos, el tiempo en el que Dios se va a glorificar sobre cada uno de nosotros. Amén. Invito que ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde, en esta mañana, te damos gracias porque hemos podido recibir el consejo de tu palabra, Señor. Algo que lo podemos oír en diferentes ámbitos. Lo puede hablar un profesor en una universidad, en un colegio secundario, una maestra, un maestro. Pero cuando vemos que tu palabra, Señor, nos enseña, cuando oímos tu voz hablándonos acerca de la importancia de ser responsable, de que tú eres un Dios que busca gente responsable, Señor, es cuando necesitamos responder de manera consecuente, Señor. Gracias porque nos ha dado una nueva naturaleza, Señor, y por lo tanto tenemos la posibilidad de caminar de una forma correcta, de enderezar nuestros pasos, de permitir que tú nos endereces. Señor, por eso en este día queremos presentarnos ante ti, Señor, como hombres y mujeres que nos hacemos responsables, Señor. Que no tratamos, porque como decía Proverbio, el hombre
considera que sus caminos son buenos. Siempre. Y encontramos la forma de justificar. Y en esa forma de justificar es lo de Adán. Siempre hay algo, un porqué, algo externo. Una persona, una situación que nos hace tratar de justificarnos y no dar razones, Señor, con responsabilidad. Pero no queremos vivir así, Señor. Queremos caminar en rectitud, Señor. No somos gente perfecta, pero que tú estás perfeccionándonos es la realidad. Queremos crecer. Y no se puede crecer, no podemos avanzar, ni en la vida, ni en nuestra vida espiritual, si no somos responsables, si no asumimos responsabilidad correctamente, Señor. Entonces queremos, Señor, en este día hacer este compromiso, Señor. No solamente para responder en obediencia a tu voluntad, sino porque es algo que también nos hace bien. Porque un hijo que ve a un papá, a una mamá responsable, aprende responsabilidad, crece en un ambiente de responsabilidad y después va a replicar eso. Señor, y necesitamos en este tiempo que nos ayude, Señor. Tal vez haya algún ámbito de nuestro corazón en los que nuestros pasos se han desviado, nuestro caminar se ha desviado, y eso nos lleva a muerte, a tener una desconexión contigo, Señor, y esto es dañino para nuestra vida, porque tú eres el dador de la vida. Entonces lo que da buen fruto, lo que da lo que tiene un buen efecto, lo que provoca bendición, Señor, es lo que proviene de ti, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Vamos a recordar lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz, su muerte. Él es nuestro ejemplo más grande de responsabilidad. Porque cuando Él estuvo en Getsemaní, podría haber culpado. Yo no merezco pasar lo que voy a vivir, cargarla con los pecados de la humanidad, siendo que no he pecado nunca, que no he fallado nunca. Podría haberse justificado, podría haber pedido que tú, oh Dios, obraras de otra manera, pero Él dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres, oh Padre. Qué gran ejemplo, Señor. Se hizo responsable de las consecuencias del pecado, aún sin ser pecador. Cargó en Él el pecado de cada uno de nosotros, porque entendía que el único que estaba en condiciones de hacerlo era Él. Se hizo responsable, y esto nos ha traído una tremenda bendición, Señor. Por eso queremos responder con responsabilidad a tu llamado en esta mañana, Señor. Queremos ser hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, niños responsables, Señor. Que desde chicos crezcan con responsabilidad. Que evitemos, Señor, culpar que el maestro, que el jefe, que el gobierno, sino responsables, dar razones, Señor. Queremos, Señor, ser ejemplo en este tiempo, porque para ser sal y luz hay que ser responsable. Como dice tu palabra, la luz no se pone debajo de una cama, la luz se pone en un lugar visible, y esto habla de responsabilidad, de quedar expuesto. Señor, queremos ser esos hombres y mujeres que en este tiempo asumen responsabilidad, caminan correctamente, Señor,
y lo hacen honrándote a ti, Señor. Señor, tal vez alguno en esta mañana que está aquí puede decir: oh, pero me he errado tanto, yo me he desviado muchísimo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él nos lleva al Padre, Él nos conecta con la vida, Él nos conecta con el Dios amado, con el Padre que nos ama. Es en la mañana en la que tienes que decidir: yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ordenar mis pasos, encaminarlos correctamente.